Gracias. Como lo habíamos platicado, está con nosotros el doctor Ricardo Pasco. Usted lo conoce muy bien, un analista político, ex embajador de México en Cuba, un hombre dedicado pues, al análisis y a la militancia de la izquierda en buena parte de su vida. Doctor, bienvenido, me da gusto saludarlo. Igualmente, Ricardo. Doctor, pues nos sorprendió hace unos días una pues insólita para muchos, inédita movilización en Cuba. La sociedad salió a la calle. ¿Qué está pasando en Cuba? Platíquele a la audiencia para una primera aproximación de lo que estamos viendo en la isla. Claro. En primer lugar, muchas personas han hecho el paralelismo entre el Marielazo, el famoso Marielazo de 1980, cuando salieron cientos de miles de cubanos huyendo de la isla, y en 1994 el llamado Maleconazo, que fue también una expresión, una explosión de descontento ante la caída del muro de Berlín, de la Unión Soviética y la desaparición pues, de muchos apoyos que daba la Unión Soviética a Cuba. Y desde entonces no había habido una expresión tan amplia, tan extendida como esta. De hecho, me parece que han habido expresiones, el domingo especialmente, en alrededor de 40 sitios de la isla, lo cual es realmente extraordinario. Creo que lo importante aquí, Ricardo, es distinguir o establecer las diferencias entre esas explosiones anteriores y lo que está aconteciendo hoy, porque es importante para entender que hay algo diferente sucediendo. En primer lugar, estamos ante una explosión generacional. Sin duda, la presencia de jóvenes que están en su gran mayoría desafectos de la revolución, no son partidarios de la revolución, tampoco son, como diría el oficialismo, contrarrevolucionarios, simplemente no les gusta el sistema, como a muchos jóvenes no les gusta el sistema en muchas partes del mundo, es decir, el descontento generacional es un fenómeno que permea en todo el mundo. Viene acompañado, además, de este cóctel que está afectando a todos los países del mundo, que es la combinación de pandemia, es decir, encerrona, cuarentena, irritación por este fenómeno, junto con la escasez y la deprimente situación económica en la isla, que se ha agravado en fechas recientes, sin duda alguna. Entonces, si combinas todos estos elementos de una generación que no le cree al gobierno y no cree en la revolución, y por el otro lado, una situación económica, tienes a una dialéctica de explosión, por decirlo de alguna manera. Pero junto con eso, hay un fenómeno interesante que también es diferente a lo anterior. Sí. Los jóvenes no están planteando irse de la isla, no están planteando ir a Miami o migrar, están planteando cambiar la situación interna en la isla. Y eso es cualitativamente diferente a, por ejemplo, el Marielazo, donde la gente decía, me doy y me voy. Entonces, aquí tenemos un fenómeno social interesante, que es que movieron entonces las consignas de pandemia, economía, todo está cerrado, a la demanda por la libertad. Claro, una demanda elemental. Doctor, para empezar, el tema más específico, hay mucha gente que aquí en México sigue negando que en Cuba se vio una dictadura. ¿Es realmente una dictadura? Es una dictadura sin duda alguna. Digo, la prueba más fehaciente no es que lo diga yo, lo dice el propio presidente Díaz-Canel, cuando en su primera intervención plantea inmediatamente y de manera pública la represión.
Eso no lo habría planteado ni Fidel Castro, que era más cauto y más prudente. Claro, habría reprimido igual, pero no lo dice públicamente. Lo cual, por cierto, habla de un gobernante muy poco apto. Me sorprendió su falta de reacción, su falta de manejo, su forma abrupta y torpe de manejar la situación, lo cual habla de qué tipo de gobernante tienen, pero de que planteó la represión fue directamente a la represión, llamando a su gente a salir y mandando a la policía y policías vestidos de civil. Claro. A ver, ¿qué futuro tiene, doctor Ricardo Pasco, esta pues expresión? Me parece una definición muy, muy acertada del cambio generacional y de aquellos que no quieren huir, sino que quieren modificar su esquema. ¿Qué futuro tiene desde dentro, como decíamos antes, desde dentro hacer el cambio? ¿Realmente sería posible? ¿El régimen autoritario lo permitiría? Porque también empezaron a ocurrir algunas renuncias del propio gobierno, aunque no muy importantes, pero sí significativas. Bueno, yo creo que en primer lugar, estamos viviendo el choque de dos revoluciones, Ricardo. La revolución cubana, que es una revolución que no admite ninguna otra idea más allá de la suya, y la revolución tecnológica. Porque la tecnología lo que está introduciendo, como todos sabemos y lo estamos tú y yo practicando con este Zoom, es la posibilidad de abrir el diálogo y de confrontar ideas diferentes. Entonces, eso es lo que significa la revolución tecnológica en Cuba hoy. Claro. Por eso, obviamente, el régimen cortó el Internet, pero el problema que tienen es que no pueden cortar el Internet para siempre, porque ya la gente ya conoce eso, ya es parte del mundo global. Si Cuba pretende salir de las cavernas y por lo menos fingir ser un país con tendencias modernas, tiene que permitir el Internet. Entonces, aunque cortaron el Internet, es cierto, es otro acto autoritario de un régimen que no quiere que la gente se exprese. Sin embargo, no van a poder mantener eso. Entonces, el Internet va a volver. La gente va a seguir en la revolución, acompañando a la revolución tecnológica. Y eso me hace pensar que con toda esta combinación de elementos, Ricardo, es inevitable pensar que va a continuar el proceso. Ahora, ¿cómo se va a dar? ¿Con qué tiempos? ¿Cómo será el proceso? No lo sé, porque cada uno es distinto. Yo he comparado un poquito esto con lo que pasó en Chile. El presidente Piñera subió el precio del metro y terminó meses después teniendo que aceptar el cambio de la Constitución. O sea, qué dialéctica social y política más compleja que esa, porque él mandó la represión como primera respuesta y paso siguiente tuvo que aceptar un cambio político radical en el país. Entonces, yo creo que esa forma de ascenso dialéctico en los procesos lo vamos a ver en Cuba. Te insisto, ¿cómo será exactamente? ¿En qué plazos? ¿Va a haber represión? Yo creo que va a haber mucha represión, va a haber mucha resistencia, pero también creo, y concluyo con esto, Ricardo, que la crisis generacional también se está dando dentro del aparato del partido y del gobierno gobernante. Y por eso las renuncias que se han dado sí son muy relevantes y además es gente del Ministerio del Interior, que es el aparato de inteligencia y de seguridad, que seguramente no están de acuerdo con la salida que el presidente Díaz-Canel torpemente le está dando a la crisis. Muy bien, si nos permite, doctor, vamos a una pausa. No se vaya, tenemos más